Paz y bien, hermanos. Durante los días 3 y 4 de julio, Ligma realizará su vigilia de las 24 horas. Nuestras oraciones serán ofrecidas principalmente por las almas del purgatorio. Pero, ¿qué es el purgatorio? ¿Existe en realidad o será un invento de la Iglesia Católica? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuáles son las penas? ¿Qué dicen los santos? ¿Qué dicen los que han regresado de la muerte? ¿Qué dicen los videntes? ¿Cómo evitar el purgatorio? ¿Ayudan las indulgencias? Todo esto lo vamos a discutir durante el día de hoy, lo que nos permitirá entender mejor el porqué de nuestras oraciones durante la vigilia. Comencemos. ¿Qué es el purgatorio? Generalmente te dicen que es el sitio donde van las personas que mueren para pagar sus culpas. Es un sitio de sufrimiento y el fuego cubre a las almas. Pero, ¿existe o será un invento de la iglesia? Vamos a ver. El purgatorio es doctrina de fe formulada en los concilios de Florencia en el 1438 al 1442 y de Trento en el 1545 al 1563. En el Concilio de Trento, apoyado en la autoridad de las Sagradas Escrituras y en la constante tradición católica, se definió solemnemente que no solo existe el purgatorio, sino también que las almas que allí son detenidas pueden ser ayudadas con los sufragios de los fieles y especialmente con el adorable sacrificio de la misa. Y con esta definición condenó de una vez para siempre la doctrina protestante que decía o dice aún que el purgatorio no existe. Ya antes de estos dos concilios ecuménicos se habían definido de forma clara la doctrina del purgatorio. En el primero y el segundo concilio ecuménico de León, en el 1245 y en el 1274 respectivamente. El concilio de Florencia simplemente reafirmaba lo que ya estos concilios ecuménicos habían definido siglos antes, y lo mismo reafirma el concilio de Trento. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en su numeral 1030, dice lo siguiente: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia señala en el numeral 1031 del Catecismo: al cielo solo se puede entrar siendo santo. El cielo es la santidad y sería una contradicción pensar que se puede estar en la santidad sin estar santificado. De igual manera, hay que entender que Dios
es la luz y que el pecado nos pone en estado de oscuridad. Dios, en su misericordia, nos posibilita el purificarnos en el purgatorio después de esta vida. Mucha gente piensa que el purgatorio no es compatible con que la misericordia de Dios sea infinita, como si fuera un castigo de Dios, cuando en realidad es la ocasión de amor que Dios nos da para poder estar con Él. Nos dice la Iglesia que las almas de aquellos que después de recibir el bautismo no incurrieron absolutamente en mancha alguna de pecado, y también aquellas que después de haber contraído manchas de pecado, lo han purgado y lo han purificado mientras vivían en sus cuerpos o después que salieron de ellos, son inmediatamente recibidas en el cielo y ven claramente a Dios. Pues bien, ya conocemos lo que dice la Iglesia Católica con relación al purgatorio, pero ¿es un invento suyo o tiene alguna base que respalde esa opinión? Durante el desarrollo de esta antesala a nuestra vigilia de 24 horas, ustedes irán conociendo las contestaciones a todas estas preguntas. Para nuestra pregunta, ¿en qué se basa la Iglesia para sostener su doctrina del purgatorio? En la Biblia. En ella hay mucha información que sostiene la doctrina del purgatorio. Por ejemplo, el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, del 43 al 46, da por supuesto que existe una purificación después de la muerte. En Mateo 12:32 dice, el que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado. En cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. O sea, él sugiere que hay otro lugar y que la expiación puede suceder después de la muerte. Esto significa que en la otra vida hay pecados que sí se perdonan y otros que no se perdonan. Y estos pecados que sí se perdonan en la otra vida, ¿dónde se perdonan? No puede ser en el infierno, tampoco en el cielo. Tiene que haber un tercer lugar. La Biblia nos dice que después del pecado de Adán, las puertas del cielo fueron cerradas y nadie fue permitido a entrar hasta que Jesucristo redimió la raza humana y abrió las puertas. ¿Dónde estaban entonces los que habían muerto antes, como Moisés y Elías, quienes aparecieron con Jesús en la transfiguración? Pues no podían estar en el infierno, porque ellos no fueron condenados. Tampoco estaban en el cielo. Entonces, ¿dónde estaban? ¿Cuál era ese tercer lugar? En Filipenses 2:10 dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos. Los abismos, ¿será ese tercer lugar que llamamos purgatorio? En la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, dice, y él fue a pregonar a los espíritus que estaban en la prisión. Cristo predicó a los espíritus en prisión. ¿Cuáles espíritus y cuál prisión? O sea, ¿sería ese el tercer lugar? En Apocalipsis 21:27 dice, no entrará
nada manchado, o sea, nada impuro. Y si la persona no está condenada para ir al infierno y tampoco puede entrar al cielo a menos que no sea completamente santo, entonces, ¿dónde queda? Muchas son las citas en la Biblia que te llevan a pensar que sí, tiene que haber un tercer lugar. Te invito a que busques tu Biblia y leas las citas que te he dado nuevamente para que llegues a tus propias conclusiones. Las penas del purgatorio y la descripción de cómo es son temas que les vamos a dejar a los santos. Comenzaremos con Santa Francisca Romana. Francisca nació en Roma en el año 1384. Era de una familia noble y rica, y aunque aspiraba a la vida monástica, tuvo que aceptar, como era la costumbre, la elección que por ella habían hecho sus padres. Rara vez un matrimonio así combinado tiene éxito, pero el de Francisca lo tuvo. La joven esposa solo tenía 13 años. Se fue a vivir a casa del marido, Lorenzo de Ponciani, también rico y noble como ella. Con sencillez aceptó los grandes dones de la vida. Su esposo, sus títulos de nobleza, sus riquezas, los 3 hijos que tuvo a quienes amó tiernamente y dedicó todos sus cuidados, y con la misma sencillez y firmeza aceptó quedar privada de ellos. El primer gran dolor fue la muerte de un hijo. Poco después murió el otro, renovando así la herida de su corazón que todavía sangraba. En ese tiempo, Roma sufría los ataques del cisma de Occidente por la presencia de los antipapas. A uno de los pontífices, Alejandro V, le hizo la guerra al rey de Nápoles, Ladislao, que invadió Roma 2 veces. La guerra tocó de cerca también a Francisca, pues hirieron al marido y al único hijo que le quedaba, se lo llevaron como rehén. Todas estas desgracias no lograron doblegar su ánimo apoyado por la presencia misteriosa pero eficaz de su ángel guardián. Su palacio parecía meta obligada para todos los más necesitados. Fue generosa con todos y distribuía sus bienes para aliviar las tribulaciones de los demás, sin dejar nada para sí. Para poder ampliar su radio de acción caritativa, fundó en el 1425 la Congregación de las Oblatas Olivetanas de Santa María la Nueva, llamadas también Oblatas de Tor de Specchi. A los 3 años de la muerte del marido, emitió los votos en la congregación que ella misma había fundado y tomó el nombre de Romana. Murió el 9 de marzo de 1440. Sus restos mortales fueron expuestos durante 3 días en la iglesia de Santa María la Nueva, que después llevaría su nombre. Tan unánime fue el tributo de devoción que les rindieron los romanos, que según una crónica del tiempo, se habla de que toda la ciudad de Roma acudió a rendirle el extremo saludo. Fue canonizada en 1608. Veamos qué nos dice Santa Francisca sobre el purgatorio. A través de muchas visiones, Santa Francisca Romana pudo ver el paraíso, el infierno y también el purgatorio. Define este último como reino de los dolores y lo describe como dividido en varias regiones. La superior, en la que se encuentran las almas que sufren la pena del daño, las que no pueden ver a Dios,
y penas sensibles menos graves por culpas leves. Aquí el purgatorio consiste en una infinita nostalgia de Dios y de su visión beatífica. En el purgatorio de en medio sufren las almas que tienen culpas más graves que expiar. La tercera región, la más baja, está muy cerca del infierno y llena de un fuego que penetra en los huesos y la médula, fuego que se distingue del infierno solo por su obra purificadora y santa. Cada una de estas regiones se divide en varias zonas en base a las culpas y las penas. Según Francisca Romana, Dios acoge las intenciones de quienes ofrecen oraciones u obras de reparación o de penitencia en beneficio de un alma determinada, a menos que no haya motivos particulares para esas obras o las oraciones no le aprovechen. Y así vio Santa Francisca el purgatorio.